Y los cristianos suelen vivir de acuerdo a ese código civil y penal. Y con ello nos llenamos la boca diciendo yo me porto bien. No, no te portas bien. Vives una vida buena de acuerdo a un código civil y penal. No vives una vida de santidad, que es otra cosa. Vives una vida buena, no una vida cristiana. Vives una vida como la viven muchos de acuerdo al código civil y penal y a la constitución de la nación. La respetas como todos, seamos o no creyentes. Porque hay cristianos que también matan, ¿no? Y también van a la cárcel. Bueno, pero vivir de acuerdo al mensaje ético, que no es otra cosa más que la santidad de Dios, es otra cosa, es una vida cristiana, no solo una vida buena. Es vivir de acuerdo a los pensamientos, motivaciones y actitudes e intenciones que Dios quiere que tengamos. Eso era lo que no tenían estos que fueron con su currículum, con sus expedientes de gran éxito. ¿Te das cuenta de ello? El Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Algunas versiones ponen y usan este vocablo maldad, otras ponen o usan el vocablo iniquidad. Y algunas versiones recientes incluso utilizan el verdadero vocablo griego que se usa allí en la Biblia, tal y como fue inspirada, que es anomia. Griego anomia, sí. Anomia es una palabra compuesta, significa exactamente, sin ley. El Señor les está diciendo: apartaos de mí, hacedores sin ley. Se usa de una manera aquí ese vocablo griego para indicar que el significado al que se refiere es sin ley. Por eso se traduce maldad. Pero entiéndase que es maldad en el sentido de una persona que actúa sin la ley. ¿Cuál ley? No somos salvos por obra. No, no está diciendo eso del versículo, sino que el Señor está diciéndoles a ellos que han actuado sin tener en cuenta sus leyes morales, las que están en ese llamado Sermón del Monte o sermón ético y moral de Jesús, que repetimos, no es otra cosa más que el decálogo ampliado y mejor explicado. Como él dijo, por ejemplo, habló de la limosna, el Señor, ¿no? La limosna, nadie habla de la limosna en un púlpito hoy en día. Antiguamente sí, hoy a nadie se le ocurre. ¿Por qué? Porque eso debe ser cosa de judíos. El Sermón del Monte, cosa de judíos. Dios mío, ¿a dónde están llegando los exegetas, mejor dicho, los predicadores estos que arrastran multitudes, que son buenos padres de familia, claro, y eso convence a cualquiera? Yo también lo soy, y tengo hasta nietos. Bueno, pues que el Señor habló de la limosna allí en ese mensaje. Dijo que había que darla. La limosna hay que dar, como dijo Jesús en cuanto a la limosna. Sí, la limosna, tenían que darla. Está en el Sermón del Monte, por cierto. Tenían que dar la limosna. ¿Con eso bien cumplido? No, Jesús dijo, no, ellos dan limosna. Hacen lo que yo les digo, pero no con la actitud y la intención con que deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando dan limosna, tocan trompeta para que todo el mundo los vea. Ya ha perdido eso su valor real, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Como cuando oras, ayunas, no lo muestres. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. No podemos dar limosna en la misma manera en que lo hacían ellos. Es por ello también que algunas versiones, como decíamos antes, traducen de la manera en que voy a decir ahora. Esa frase, hacedores de maldad, se puede traducir así, de esta manera: transgresores de la Torá, o personas que obran sin Torá. Así están en algunas traducciones mesiánicas, y la traducción es correcta, sin que yo sea mesiánico. A cada uno lo suyo, al pan pan y al vino vino. Lo que está bien, y si algo está mal, está mal. Lo que nos interesa es la verdad. Así que lo digo, esas traducciones son correctas porque traducen del original, aparte de darle el sentido de la mentalidad hebrea, que no es otra cosa que un reflejo de la esencia y la naturaleza de Dios mismo. Por cierto, que quien no conozca la naturaleza y la esencia de Dios
no puede adorar al Señor. Bueno, puede bailar, puede brincar, puede dar gritos, puede ponerse arriba en un grupo como se ha hecho costumbre, una costumbre moderna además, muy reciente, ¿no? Eso que llamamos grupo de alabanza. Pero si no se conocen los atributos de Dios, no hay adoración. Habrá otra cosa, será otra cosa. Pero si no se conoce a Dios, y Dios sí puede ser conocido, porque lo que revela la Biblia de Dios es revelado porque puede y debe ser. Mateo 7:23, hacedores de maldad. Allí en ese pasaje bíblico vemos a una persona que se presenta para ser juzgada por Dios. Esa persona se da cuenta de que no va a entrar y entonces clama, porque parece que está clamando compasión, misericordia, está haciendo valer sus méritos pastorales, ministeriales, evangelísticos, y le dice a Jesús, el Hijo de Dios: Señor, Señor, en tu nombre profeticé o profetizamos, en tu nombre echamos demonios, obras poderosas hicimos, milagros, tantas cosas que hemos hecho. ¿Te parece poco? Hicimos lo que tú nos dijiste, en tu nombre. No eran personas que oraban de cualquier manera, eran personas conscientes de lo que hacían y que lo hacían en la forma supuestamente correcta. Vamos a ver si eso es así. Interesante es la expresión Señor, Señor, ¿no? Como quien dice Señor mío, mi Señor, ¿no? Eso es así, eso es lo que se está diciendo. Pero el Señor les dice a ellos, les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí se usa la expresión ginosco, esa expresión conocer, nunca os conocí, conocer, es ginosco en griego, que ciertamente implica un conocimiento con una relación personal, implica una intimidad, es decir, conocer de una manera íntima a través de una relación. Ese vocablo significa eso. Ahora nosotros nos preguntamos si Jesús no los conocía realmente. Aquellas personas le cayeron a él allí en el juicio por sorpresa. El Señor nunca supo que ellos hacían milagros, el Señor nunca supo que ellos echaban fuera demonios. No, el Señor sí lo sabía. Porque los conoce, porque el Señor lo sabe todo, en el sentido de que lo sabe todo, es que no los deja entrar. Porque si no es que lo engañan. Claro, seguimos con nuestras mentiras en el mismo cielo. Bueno, a ver, si en el cielo va a haber lo mismo que hay en la tierra, de mentiras, asesinatos, el Señor sí los conocía, claro que los conocía. La palabra conocer usada aquí, entonces, tiene la idea de aprobar o admitir. Es decir, que el Señor les dice: yo no apruebo eso que me dices, no lo apruebo. Yo no admito eso que tú me estás enseñando, eso que me estás recordando, eso que estás escribiendo para poder entrar, yo no lo admito. ¿Cómo? ¿No admites que te digamos Señor, Señor, que todo lo hagamos en tu nombre, que profeticemos, que echemos fuera demonios, obras poderosas? Somos padres de familia, gente honrada, gente de clase, gente de buen comportamiento social. Nunca os conocí. Yo no apruebo eso. No es eso lo que yo mandé. No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, hacedores de maldad. Entonces, el Señor no aprobó eso. Es el mismo vocablo. Ginosco, ese mismo vocablo, ginosco, se usa en Romanos 7:15 de esa misma forma y manera, en el sentido de aprobar. Yo no apruebo, yo no admito eso que ustedes me están sacando. Ese currículum que me enseñan no tiene valor para mí. Sí, Jesús nunca aprobó eso. Bueno, obraron, sí, obraron, no según la voluntad de Dios. La gran
la gran pregunta es, ¿y cuál es entonces la voluntad de Dios? Porque yo estoy en una iglesia muy grande. La voluntad de Dios está al final, unos versículos más adelante, donde el Señor prácticamente les dice, todo aquel pues que oye estas palabras mías. ¿Cuáles palabras mías? Todo el sermón del monte. Algunos han querido llamarlo el sermón ético, que no es otra cosa que el decálogo. Todo aquel pues que oye estas palabras mías, ¿sí?, del Señor, y no las pone por obra, no entra. En Mateo 7, como estamos viendo entonces, se da a entender que estas personas son creyentes, las supone ya creyentes, pero en el día del juicio estos cristianos empiezan a enumerar los sermones y la doctrina proclamada. Empiezan a enumerar las cartas y libros que han escrito y vendido. Empiezan a enumerar las obras que han hecho, que dan testimonio nada menos. Ese tipo de obra que ellos hacen dan testimonio nada menos que del enorme poder especial sobrenatural que poseen, porque para echar demonios se necesita un poder espiritual. No cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. Se necesita un poder especial, sobrenatural, arrojando demonios, realizando milagros. Los vaticinios que están de moda, es decir, ellos enumeran, entre otras cosas, eso. Con la palabra profetizar, posiblemente estaban incluyendo los vaticinios del futuro, es decir, han hablado proféticamente en el espíritu para edificar la iglesia, claro, para edificar la iglesia, supuestamente, ¿no? Eso está en otros lugares de la Biblia. Y todo invocando el nombre de Jesús. Todo invocando el nombre de Jesús. Eran obras que han sido llevadas a cabo por la fe en Jesús y para el servicio y la edificación de la iglesia. Les dice que no han hecho la voluntad del Padre. ¿Y qué es lo que no han hecho? A pesar de que ellos han enumerado lo que sí hicieron. Pues la voluntad del Padre, como decíamos anteriormente, es que se conociera y se hiciera y se pusiera en práctica el sermón de la montaña, porque ese sermón termina con esas palabras. Ese sermón termina, ese mensaje, esas palabras de Jesús termina allí donde Él dice que todo aquel que oye esas palabras de Él, mías, dice Él, y no las pone por obra, no las pone, ese no entra. Estos ministros de gran éxito, capaces de llenar templos, estadios y auditorios, eran conocidos mundialmente, de gran crédito y fama internacional. He escuchado la publicidad y el marketing que le hacen a algunos de ellos de todas partes, y dicen, nos visita tal ministro de fama internacional, de gran prestigio, seguido por multitudes. Y el Señor les dijo, no admito eso. En cuanto a la doctrina que ellos predican, cualquier cosa que ellos enseñen es creída. Claro, son buenos padres de familia, tienen hijos, van al colegio, aprenden idiomas, tocan el piano, el órgano, se les ve unidos, no son asesinos, se levantan a las 6 de la mañana, son personas trabajadoras. Dios no admite eso. Hay otra cosa, que es la que Dios sí admite. Estas personas, pues estos ministros de gran éxito, están en puestos de eminencia. Incluso llegan a amenazar a otros creyentes o ministros con su gran poder. Los amenazan con invocar el cáncer sobre ellos y otras cosas más, malos deseos, una actitud negativa. Bien, Jesús lo dice, el que no pone el sermón del monte, en el sermón del monte o de la montaña, o como quieren llamarlo hoy en día, el sermón ético, es el decálogo que le dieron a Moisés, el decálogo explicado y ampliado por Jesús, ampliado. Cuando analizamos el sermón de la montaña, eso que está dicho allí por Jesús, esa ampliación, esa explicación que hace del sermón ético de la montaña, no es otra cosa que un sermón que habla de las actitudes de la persona, que eso no siempre se ve.
Eso está escondido. Son palabras de Jesús que hablan de los pensamientos, nuestro diálogo interno con nosotros mismos. Eso no lo ve nadie sino Dios. No lo ve nadie. Ese mensaje habla de las motivaciones que reflejan nuestras intenciones verdaderas. Los cristianos, cuando vamos al templo cada domingo o incluso entre semana, no se nos ve por fuera nada. Porque las actitudes, los pensamientos, las motivaciones y las intenciones, la intencionalidad está escondida. Y eso es algo más que una moral y una ética. Pienso que el mensaje del Sermón del Monte se puede llamar el sermón ético de Jesús. Sí, es verdad, pero es algo más que eso. Es algo más que ética, es algo más que moral. Es santidad. Porque ética y moral es algo que está contenido en el Código Civil y Penal de cada nación, por lo menos las occidentales. Y los cristianos suelen vivir de acuerdo a ese Código Civil y Penal. Y con ello nos llenamos la boca diciendo yo me porto bien. El decálogo es el reflejo de la esencia misma de Dios. La esencia, la naturaleza, digamos para entenderlo, la naturaleza moral de Dios. La esencia está en el decálogo. El decálogo, por lo tanto, muestra la santidad. Eso que llamamos ética y moral es la santidad de Dios. Y eso se ve reflejado en el decálogo. Para Dios es muy importante, mucho más, más que los hechos, las actitudes, los pensamientos. Anomia es una palabra compuesta. Significa exactamente, sin ley. El Señor les está diciendo, apartaos de mí, hacedores sin ley. Se usa de una manera aquí ese vocablo griego para indicar que el significado al que se refiere es sin ley. Por eso se traduce maldad. Pero entiéndase que es maldad en el sentido de una persona que actúa sin la ley. ¿Cuál ley? No somos salvos por obra. No, no está diciendo eso el versículo, sino que el Señor está diciéndoles a ellos que han actuado sin tener en cuenta sus leyes morales, las que están en ese llamado Sermón del Monte o sermón ético y moral de Jesús, que repetimos, no es otra cosa más que el decálogo ampliado y mejor explicado. Como él dijo, por ejemplo, el vocablo usado aquí, anomia o anomía, sin ley, que se suele traducir por iniquidad o injusticia. Se puede traducir por injusticia. Y allí donde se use, en la frase donde se use, quiere decir que aquello a lo que se refiere es sin ley, no tiene ley, incluso en contra de la ley. No tener en cuenta la ley. ¿Cuál ley? La ley moral. Eso que llamamos ética, que no es otra cosa que un reflejo de la esencia y la naturaleza de Dios mismo. Por cierto, que quien no conozca la naturaleza y la esencia de Dios no puede adorar al Señor. Bueno, puede bailar, puede brincar. Se refiere pues a este vocablo a personas que no tienen en cuenta la ley de Dios. No es un vocablo usado para hablar del mal en general. Cuando Jesús dice hacedores de maldad, está diciendo, bueno, es que ustedes son todos muy malos. No, no se usa. Anomia o anomía no se usa para hablar del mal en términos generales, sino que es un vocablo que se usa aquí y en otros lugares para hablar de la ley de Dios, la esencia de Dios, cómo tenemos que ser como Él. Los creyentes hoy en día dicen, yo no soy perfecto, Dios perdona los pecados. Sí, ponen esos versículos y otros en un costado de la balanza, pero resulta que tendríamos que poner en el otro plato de la balanza los versículos donde el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, y sin santidad nadie verá a Dios. Que lo cojo no se salga, se dice en el libro de Hebreos. Bienaventurados los limpios de corazón. Pero hoy en día la soberbia cristiana evangélica es tal que los creyentes se dan el lujo de bofetear a Dios diciendo, yo soy pecador, yo puedo pecar, el Señor me perdona porque yo perfecto no soy. Pues el Señor ordenó la perfección. Sed santos porque yo soy santo.
Bien, en la Biblia no siempre es lo mismo pecado que maldad o pecado que iniquidad. No siempre es lo mismo maldad que injusticia. No, en la Biblia no. No hagamos sinónimos a todos estos vocablos, porque en el original son vocablos diferentes, con sus matices, algunos de ellos. Así que aquí, en este pasaje de Mateo 7, esa frase, ahora la frase, no solo la palabra, la frase, hacedores de maldad, hacedores de sin ley, hacedores de anomia, no se usa para indicar un estado o una conducta pasiva o de simple ignorancia. El problema aquí no es la ignorancia, ni una conducta pasiva, sino se trata de una acción expresa y determinada, a conciencia. Ellos decidieron no tener en cuenta el Sermón del Monte, las intenciones, las motivaciones, no las controlaron. Así están en algunas traducciones mesiánicas, y la traducción es correcta. También se puede traducir como hace alguna versión, ustedes, Jesús hablando, ustedes que violan las leyes de Dios, las leyes de tipo moral, ético, que no es otra cosa que la santidad de Dios. Bien, es decir, que lo traducen así porque lo que se quiere decir ahí es que ellos no obraban según lo definido en el sermón de la montaña o del monte. Estos ministros, de los cuales ahora abundan muchísimos, la mayoría, estos ministros no ejercían su pastorado y su ministerio en el espíritu del sermón, pues no lo hacen en ese espíritu. Son ministros que hacen muchas cosas, son padres de familia, pero no lo hacen todo con la motivación, la intencionalidad necesaria. Fueron indiferentes a la ley de Dios y su santidad. Dios está muy preocupado por la santidad. Estas son personas que llegaron al día del juicio esgrimiendo un currículum humanamente de un gran éxito, pero eran personas que habían perdido de vista muchos pasajes que hablan de la ley de Dios como tutor y de la ley de Dios que cumple el amor y la justicia. No hay ley que condene, porque quien cumple la ley, cumple el amor. No existe amor sin ley, ni ley sin amor. Si no, léanse 1 Corintios 13. El amor es sufrido, el amor es todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta, no se envanece, no se pone primero que los demás. Pasa desapercibido. A ver, ¿quién quiere hacer eso? ¿Qué creyente hoy en día hace eso? Eso y mucho más. Porque el amor de Dios, ágape, como se encuentra en 1 Corintios, es un amor de la mente. No es un amor novelesco, de películas, de vídeos. No es un amor de tipo emocional. No es un desequilibrio emotivo de las emociones. Es un amor de la mente, es un esfuerzo de la mente, y eso es otra cosa muy distinta. Bien, ellos no actuaron de acuerdo a lo definido en el Sermón del Monte, viviendo un estilo de vida vacío en relación a la obediencia, a la Torá, como hacen o traducen. Debe tomarse en cuenta lo que Jesús dijo en este mensaje. Lo dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos. Salvación por obras, esto no puede ser. No, sí puede ser. El Señor lo dijo, hablando del Sermón del Monte. Y esto fue lo que olvidaron los que se presentaron a juicio delante del Señor en Mateo 7, 21, 22, 23. El Señor lo había dicho: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos. No está hablando solo de salvación por obras, no está diciendo que los ritos y otras leyes de carácter higiénico, que son necesarias hacerlas por la salud, eso nos iba a salvar. El Señor no está diciendo eso. Cuando Él habla de la ley, lo dice de manera clara: si vuestra justicia, la justicia, la que está precisamente Él describiendo, definiendo en ese sermón, cuando habló, por ejemplo, de no llamar racá al hermano. Cualquier persona que llame racá al hermano, es decir, se ensaña contra el hermano de manera definitiva, permanente, se hace objeto del fuego del infierno, por muy salvo que sea.
por muchos demonios que eche, por mucho que profetice. ¿Cuántos pastores hay en peleas así? Muchos, y hermanos, miembros de iglesia, de los que se sientan en los bancos. Muchos. Hoy en día muchos. Si vuestra justicia no fuere mayor, es decir, que ellos y a nosotros se nos dice que debemos vivir de acuerdo a esa justicia. Por cierto, que en Efesios también lo dijo Pablo, que somos hechos, creados y que debemos revestirnos de lo que Cristo nos dejó, lo que Cristo hizo, que nos recreó en justicia y verdad. Se emplea el vocablo justicia y verdad, porque es a eso a lo que se refiere el Señor aquí, justicia. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. No podemos dar limosna en la misma manera en que lo hacían ellos. No podemos hacer otras cosas simplemente por hacerlas de manera externa, de manera formal. No, se han de hacer con la debida motivación, porque si no, no tiene valor para entrar en el reino. Eso hay que hacerlo, y si no, no entramos como estamos viendo. Esto no es una hipótesis, el Señor se los dijo a ellos. No entran. No admito esa clase de obras si no están basadas en el sermón de la montaña, en las motivaciones, intenciones correctas. Por eso el Señor dijo, y se lo dijo a sus discípulos: si tu pie te es ocasión de caer, córtalo para que entres. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala para que entres. Y si tu ojo, por donde se codicia casi todo, te es ocasión de caer de la gracia, caer de la salvación. No está hablando de pecados específicos, sino en general. Saca tu ojo, sácalo, todo lo que te sea, sácalo. Ocasión de caer. Si caes es porque estás arriba, estás ubicado en una posición de privilegio. Córtalo para que no caigas, para que no pierdas esa posición y condición de privilegio, que no es otra cosa a la que se refiere Jesús, sino la salvación. Se refiere a eso, para que no caigas de ahí. Eso es lo mismo que le dijo y lo que sucedió con el rico y Lázaro. El rico glotón de Lucas 16 se lo dijo. A Moisés y a los profetas tienen, salvo por obras. Sí, las obras que implican la justicia y que son un reflejo de la naturaleza de Dios, la santidad. Obrar con las motivaciones correctas. Se lo dijo al rico en el infierno. A Moisés y a los profetas tienen. Este rico, glotón, era judío, era hebreo, perteneciente a la raza de Abraham, hijo de Abraham. Por eso Abraham lo trata como hijo y él busca la mediación de Abraham. Y por eso se le habla de Moisés y los profetas, porque él sabía lo que era. ¿Fue condenado por ser rico? No fue condenado por ser rico, sino porque fue totalmente impío e insensible con su vecino que tenía ahí, Lázaro, el mendigo, el indigente, posiblemente allí enfermo, ¿no? Al rico le faltó la piedad y el arrepentimiento, y aunque fuera judío, hijo de Abraham, no entraba. Y es que la piedad y la limosna son temas tratados en el Sermón de la Montaña. La piedad. El Sermón de la Montaña está relacionado con una vida de piedad, El mensaje de Jesús siempre incluyó la obediencia a Moisés y a los profetas. Léanse los versículos que tienen que ver con eso. Siempre. Nunca excluyó a Moisés y a los profetas, en el sentido de la justicia de la que hablan los profetas y el mismo Moisés. Aparte de que Moisés y los profetas hablaron del Señor mismo. Aparte de eso. Así que tengas en cuenta esto, que el mensaje de Jesús incluyó a Moisés y a los profetas. No es que Jesús le esté diciendo al rico solamente que se tiene que ser salvo por obras, lo cual es cierto, pero en cuanto a las obras de justicia, que él tampoco tomó en cuenta, porque ellos pensaban, como se piensa hoy en día en las iglesias, que si eres rico es porque agradas a Dios. Y si las multitudes te siguen es porque Dios está contigo.
cuando resulta que es todo lo contrario. De lo que se trata es de obedecer al mensaje de justicia y misericordia de los profetas, porque los profetas el mensaje que tenían era de arrepentimiento, justicia y misericordia. Y hacer eso, escuchar a los profetas y escuchar a Moisés, no es judaizar. No es judaizar, no se trata de eso, no está hablando el Señor de eso, de judaizar. Cuando le dice Moisés y los profetas, como está registrado también en otras partes de la Biblia, no es judaizar. Jesús completa más bien el mensaje de Moisés y los profetas, lo completa. Le da un significado aún más profundo, el verdadero, el que es. Y sin eso no se entra, no se puede entrar. Recuérdese que este mismo episodio de Mateo 7, 21, 22 y 23 está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 13. Cuando le preguntan al Señor, Señor, ¿serán pocos, serán muchos los que entran? ¿Y qué les dijo el Señor? El Señor les dijo, bueno, no pasa nada con que tengan fe en mí, ya está todo hecho. No. El mensaje de Jesús en cuanto a la salvación siempre fue el mismo, fue coherente. El Señor les dice, esforzaos por entrar. La palabra esforzar ahí es agorizomai, de donde viene nuestra palabra agonía. Sí. Entrar por la puerta es agónico, pero no solo eso. El esfuerzo es agónico. El esfuerzo es tal que se hace una agonía, sino que además el camino también es agónico. Sí, es estrecho, estrechísimo. Hay que ir cortando un montón de cosas, haciendo referencia a lo que Jesús dijo, ¿no? Y que explicamos antes. Corta tu mano, corta tu pie, saca tu ojo. Es agónico. Tienes que cortar con la tele, tienes que cortar con YouTube, con la pornografía, tienes que cortar con tantos viajes, tienes que cortar con tantas amistades, grupos, sociedades, porque no tienes tiempo. La palabra no fructifica y no puedes entenderla. Y cuando se te dice que la salvación se puede perder, ay, ¿qué pasa? ¿Seré salvo, pastor? Claro. No tienes el calibre necesario para enfrentarte a eso. Córtalo. Bueno, pues allí en Lucas 13 está. Esforzaos por entrar. Salvación por obras. Sí y no. Pero sí, esfuérzate, porque muchos tratan de hacerlo y no lo logran. Tratan de hacerlo toda su vida, pero toda su vida se diluye en afanes, glotonerías, deleites, placeres, deportes y toda una serie de cosas contemporáneas que restan el tiempo, restan la fuerza, la energía, el poder mental, la voluntad, y la persona pues vive una vida cristiana mediocre y no entrará. No se obtiene la salvación solamente por haber dicho lo correcto o haber realizado hechos espectaculares a los que cosas que gustan a los creyentes, sobre todo cuando los ministros se pelean entre sí y llevan sus peleas al púlpito, ¿no? Y he visto a más de un creyente en medio de 3.000, 4.000 personas diciendo eso, pastor, eso, dele duro. Les encanta esto. Bien, no se obtiene la salvación solamente por haber dicho lo correcto o realizado hechos espectaculares. Solo valdrá si eso se hace en amor y en justicia. Claro, todos dicen que hacen eso en justicia y en amor, claro, ya lo sé. Pero no es cierto. No son bíblicas, ni históricas, ni salvan las modernas oraciones de fe, ni la fe en la fe, ni la manipulación de ondas alfa, ni toda esa serie de cosas. Predicadores que van al púlpito y alaban al Papa, a la Madre Teresa, pero saben que estas personas han hecho, si lo que hacen es negar el Evangelio, y están tremendamente equivocados, ¿no? La visión de Mateo, esto que estamos viendo en Mateo 7, 21, 22 y 23, desafía la complacencia cristiana y su arrogante seguridad de la salvación. Es un desafío, ¿no?
Bueno, nosotros ya somos mayores, ya tenemos casi 40 años en esto y hemos visto de todo. Y no nos importa nada sino saber la verdad y decirla para quien quiera oírla. Que estos vídeos están dedicados solo a mis hijos. Bien, así que es un aviso para los que quieren o queremos entrar en el reino, para que sepamos todos nosotros que nuestra justicia tiene que superar a la justicia de los escribas y fariseos. Porque también el Señor Jesús dijo de ellos, dice, haced y guardad lo que ellos digan. No, yo no voy a hacer lo que ellos dicen porque ellos son falsos. No, sí, el Señor dice, haced lo que ellos os enseñan. Háganlo, pero no lo que ellos hacen. No imitéis sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Es decir, que enseñaban bien, pero no hacían. Y el Señor lo dijo, hagan lo que ellos dicen. Así que nuestra justicia tiene que ser superior, conociendo y haciendo las dos cosas. Porque la mayor parte de los creyentes, a los creyentes en general se les deja que vivan solo a la altura del Código Civil y Penal de cada país, que son buenos. Y eso significa vivir una vida buena, pero no una vida cristiana. La vida cristiana va mucho más allá. Va a las motivaciones, a las intenciones, a los pensamientos, al diálogo interno. Como se le dijo al siervo infiel de Mateo 25, ¿no? Fue desechado. Pero es que el mismo Pablo lo dijo también. Dice, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otros, se han convertido muchos conmigo, yo venga a ser después desechado. No sea que yo sea desechado después de haber salvado a tanta gente. Disciplino mi cuerpo. No está hablando de premios. No existe en la Biblia, en el Nuevo Testamento, algo así como el ser desechado de premios, ¿no? Una enseñanza como esa, ¿dónde está? ¿Dónde está? No, a mí me desecharon los premios. No, Pablo no está hablando de que pierdas los premios, que te van a desechar porque no alcanzas un premio adicional a la salvación. Me está hablando de la salvación misma. No sea que yo sea desechado de eso, de lo que se han apropiado otros por mi ministerio, que no es otra cosa que la salvación. Eso. Así, el Señor sí pide santidad. Un desafío a la complacencia cristiana de hoy en día.